Después del llanto, del silencio y del caos interior, llega el momento de preguntarte, ¿y ahora qué hago con todo esto? En esta segunda parte del camino, no buscamos borrar lo vivido, sino entender para qué nos pasó. Ya no se trata solo de aceptar la ruptura, sino de descubrir lo que florece cuando dejas de resistirte al cambio. Sanar no es volver a ser la de antes, es convertirte en alguien nuevo. Es reconocer que mereces una vida plena, sin cadenas invisibles, sin culpas, sin máscaras. Aquí hablamos de amor propio, de compasión hacia ti misma, de fuerza interior. Hablamos de redescubrir tu esencia y darte permiso para ser feliz, sin pedirle permiso al pasado. Porque después de una gran ruptura, no solo empieza otra etapa, empieza otra versión de ti. Y esta vez estás más despierta, más sabia y más libre. Sanar no es un proceso fácil. No es solo dejar atrás el dolor, sino comprenderlo, aprender de él y transformarlo. Sanar es un acto profundo de renovación interna, de permitirte evolucionar y crecer a través de las cicatrices que la vida te ha dejado. Pero ¿sanar para qué? Sanar para que puedas amar más profundamente. El amor comienza contigo misma. Cuando te sanas, no solo aprendes a amarte tal como eres, sino que te abres a un amor más genuino y expansivo. Sanar te permite reconocer tu propio valor, y solo cuando te valoras de verdad, puedes ofrecer un amor sin miedo, sin barreras, sin condicionamientos. Amar con libertad sin el peso del pasado, sin las heridas que se interponen entre tú y los demás. Sanar para que puedas vivir más abundantemente. La abundancia no solo se refiere a lo material, sino a todo lo que llena tu vida. Sanar te abre a recibir lo que mereces: amor, alegría, paz, éxito, gratitud. Cuando dejas de cargar con viejos resentimientos, miedos y limitaciones, te haces más receptiva a la abundancia del universo. Y esa abundancia no es solo externa, es interna. Vivir en plenitud significa permitirte ser quien realmente eres, sin restricciones, sin miedos. Es abrir los brazos y aceptar lo que la vida tiene para ofrecerte, con gratitud y confianza. Sanar para que puedas expresarte más libremente. Muchas veces el dolor nos hace guardar silencio, nos limita, nos impide ser auténticas porque tememos ser rechazadas, incomprendidas o vulnerables. Sanar es recuperar tu voz, es ser capaz de decir lo que sientes, de mostrarte tal cual eres, sin máscaras ni temores. Es la capacidad de compartir tus pensamientos, tus emociones y tus sueños con el mundo, con la certeza de que mereces ser escuchada. La sanación te da el coraje de ser tú misma, sin miedo al juicio, sin miedo a ser imperfecta. Sanar para que puedas ver la luz que siempre ha estado dentro de ti. La sanación no solo trata de resolver lo que está roto, es también un proceso de autodescubrimiento. Es descubrir que la luz que tanto buscaste fuera ya estaba dentro de ti. Es aprender a mirarte al espejo y ver más allá de las cicatrices, más allá de las imperfecciones. Verte como una persona digna, poderosa y llena de potencial. La luz interior no se apaga con los golpes de la vida, más bien brilla más fuerte cuando aprendes a abrazar lo que eres, en toda tu complejidad y belleza. Para amar lo que eres, no puedes odiar las experiencias que te formaron. Las experiencias difíciles, las que te marcaron, son parte de ti. No puedes rechazarlas ni negarlas, porque han sido las que te han permitido llegar hasta aquí. Cada lágrima, cada herida, cada batalla te ha mostrado algo valioso sobre ti misma. Y cuando entiendes eso, dejas de ver el dolor como un enemigo y empiezas a verlo como un maestro que te ha guiado hacia tu mejor versión. No odies lo que te ha formado, acéptalo, porque esas experiencias te han dado las herramientas para sanar y crecer. Recuerda siempre, todo aquello que te rompe el corazón también te abre los ojos.
Esa es la paradoja de la vida. El dolor que te parece insoportable en el momento es también el que te ofrece la claridad, la sabiduría y el entendimiento que no habrías alcanzado de otro modo. El corazón roto es el que te permite ver con más claridad, es el que te lleva a comprender lo que realmente importa, a valorar lo que mereces y a liberarte de lo que no te sirve. Eso también es un regalo, aunque no lo veas en el momento. Sanar es el camino para llegar a ser tu mejor versión. Es un viaje hacia el amor incondicional, la abundancia sin límites, la libertad personal y el reconocimiento de la luz que siempre ha estado dentro de ti. Sanar no es solo un objetivo, es el viaje de toda la vida. Y en cada paso te conviertes en alguien más fuerte, más sabia y más conectada contigo misma. Sanar es un proceso que no se puede apresurar, aunque nuestra mente lo desee con ansias. Es como una semilla que necesita su tiempo para crecer, para echar raíces en la tierra antes de alcanzar su máximo potencial. No se puede sacar directamente la semilla de su ambiente hasta que no sea lo bastante fuerte como para plantarla allí donde tenga que resistir los elementos externos. Lo mismo ocurre con nosotros. Necesitamos tiempo, amor y paciencia para sanar, para reconstruirnos, para convertir nuestras heridas en fuerza. La sanación no se da en un solo día ni en un solo mes. Es un viaje que requiere dedicación, compromiso y sobre todo, compasión hacia ti misma. Recuerda siempre esto: no mereces solo amor, mereces reparación emocional. Es cierto, el amor es fundamental, pero después de haber vivido relaciones que confundieron el afecto con el control, donde el cariño venía con expectativas o incluso con deuda emocional, lo que realmente necesitas es reparación. Tu sistema nervioso ha sido alterado, tus emociones han sido maltratadas y tu mente ha sido entrenada a asociar el amor con sufrimiento. No es solo un cambio de pensamiento, es un proceso profundo de sanar desde dentro. Después de haber atravesado esas relaciones, es normal que tu cuerpo esté en alerta. El dolor de esas experiencias se queda en nosotros de manera que, incluso cuando alguien genuino se acerca, no podemos confiar de inmediato. La desconfianza no se va de un día para otro, y está bien. Lo que mereces no es solo que alguien te ame, sino que alguien te reeduque emocionalmente, te ayude a sanar esas cicatrices invisibles. Mereces una relación que enseñe a tu mente y a tu cuerpo que el amor no tiene por qué doler. El amor real no te drena, te recarga, no te exige, te acompaña. Un amor sano es un amor que te permite ser tú misma, sin miedo, sin condicionamientos. Un amor que te libera y te da la paz que siempre mereciste. Y cuando sientas que no puedes respirar, que algo te está ahogando, recuerda esto: si ese vínculo no te deja crecer ni sentirte en paz, entonces no es amor, es otra cosa. No te conformes con menos. El amor que mereces es el que te da espacio para ser libre, no el que te aprisiona. Sanar no significa ser invulnerable siempre. Hay días en los que la carga emocional es tan grande que desearías tener a alguien cerca, alguien que te escuche y te dé un abrazo. Y está bien sentir eso. No siempre seremos tan fuertes para soportar el peso de todo por nuestra cuenta. Y eso no te hace débil, te hace humano. Intenta rodearte de personas que te quieren y que te apoyan en tu proceso de sanación. No necesitas a muchas. Con una amiga que sepa escucharte sin juzgarte, con una persona que te ofrezca cariño sin expectativas, ya te sentirás más fuerte. La amistad real es un pilar fundamental en nuestra vida. A veces, cuando creemos que estamos solas, los amigos nos recuerdan que no es así. Ellos nos muestran que podemos recibir amor en formas inesperadas, a través de palabras cariñosas, gestos sencillos o una simple presencia que nos haga sentir acompañadas. En mi caso, no tenía a nadie cerca, pero sí tenía a la mejor amiga en la distancia. Su apoyo incondicional fue mi refugio. Aunque no podíamos vernos físicamente, su amor y comprensión me dieron la fuerza
para seguir adelante. Esas amistades, esas conexiones profundas son las que marcan la diferencia cuando más lo necesitas. Ahora, con el tiempo, he aprendido a rodearme solo de personas que me hacen sentir bien, que me enriquecen, que me apoyan, y hago lo mismo por ellas. La vida es un recíproco dar y recibir. Sin embargo, siempre sé que no es tarea de otro hacer que sanes. Tú eres la única responsable de tu bienestar. Los demás pueden acompañarte, pero la sanación debe nacer de ti. Un día contarás tu historia y podrás decir cómo saliste de ese océano de dolor cuando ni siquiera sabías nadar. Cada paso hacia la sanación es un paso más cerca de ser la mejor versión de ti misma. No te rindas jamás. El tiempo, la paciencia y la dedicación te llevarán a donde necesitas estar. Solo confía en el proceso y sigue adelante, porque lo mejor está por venir. Lo primordial para sanar es aprender a amarte como te mereces. A menudo, cuando atravesamos relaciones difíciles o dolorosas, tendemos a culparnos por lo que sucedió. Pero es crucial comprender que, si sufriste todo eso, fue porque en algún momento no te valoraste lo suficiente, no te diste el amor que necesitabas. La vida, aunque de una forma dura, te brindó esa experiencia para sanar esas heridas. A veces, lo que más necesitamos es aprender a amarnos a nosotras mismas para no repetir los mismos patrones y atraer lo que realmente merecemos. Al final, estamos aquí para aprender a amar y todo comienza contigo. Si no te amas a ti misma, si no te reconoces en tu esencia más pura, nunca serás capaz de dar ese amor a los demás de manera genuina y plena. El amor propio es la base que te permite amar a los demás de manera saludable y respetuosa. Cuando no te amas, el amor que ofreces a otros puede estar condicionado a lo que esperas recibir, lo que crea un ciclo de dependencia y sufrimiento. En cambio, el amor genuino fluye cuando te amas a ti misma primero. Este amor propio es el que te protegerá de repetir los mismos errores, de caer en relaciones tóxicas o en patrones que te lastiman. Tu autoestima será la barrera que te impide volver a permitir que alguien te trate de manera que no mereces. Aprender a amarte es el primer paso para crear una vida plena, una vida en la que te sientas completa y realizada, sin la necesidad de depender de nadie más para sentirte valiosa. El proceso de amor propio es profundo. No se trata solo de decir me amo, sino de aprender a verte con ojos llenos de compasión, ternura y entendimiento. Se trata de dar todo el amor que alguna vez entregaste a los demás, dártelo a ti misma. Aceptarte tal y como eres, con todas tus virtudes y defectos, y trabajar en los aspectos de ti que quieras mejorar, pero sin juzgarte, sin ser cruel contigo misma. Todo lo que has entregado a los demás, ahora hazlo por ti, porque tú lo vales. Cuando hayas aprendido a amarte de verdad, te darás cuenta de algo maravilloso. El amor de tu vida no será otra persona, serás tú misma. Este amor propio te abrirá las puertas para atraer un amor sano, equilibrado y respetuoso con otra persona. Pero antes de eso, debes sanar tu relación contigo misma. Solo cuando te ames completamente, serás capaz de atraer a alguien que te valore como mereces. Te mereces un amor que te comprenda, que no te juzgue por tu pasado ni te compare con nadie, que sepa que con sus manos podrá borrar cualquier huella de un amor que no fue genuino. Un amor que no te reemplace, que sepa que eres única y que el privilegio de tenerte no lo dejará ir por cualquiera. Un amor que te valore como la joya que eres. Un amor que te acompañe en tus noches de tristeza, que sea la alegría de tus días y que, aunque esté lejos, te haga sentir su presencia cerca. Un amor que te haga sentir segura, que te abrace incluso en los momentos de incertidumbre. Un amor que te bese y te vea hermosa tal como eres, sin importar si estás desarreglada, que te encuentres sexy en todas tus formas.
que vea las huellas de la vida en ti como un hermoso testimonio de tu historia y que entienda que lo que quiere es una mujer de verdad, no una muñeca perfecta. Un amor tranquilo en las mañanas y apasionado en las noches. Un amor sencillo, pero tan profundo que reconforte tu alma para siempre. Finalmente, me di cuenta de algo profundo. Fui puesta en la vida de algunas personas para mostrarles el amor leal e incondicional, mientras que ellas entraron en mi vida para enseñarme el amor propio y la autoestima. Las lecciones que aprendemos a lo largo de nuestra vida, aunque a veces dolorosas, nos preparan para el amor verdadero, el que empieza con nosotras mismas. Nadie te preparó para lo que ibas a vivir. De repente, las cosas cambiaron y cuando te diste cuenta, te encontraste atravesando tu momento más difícil. Hubo días de ansiedad, días de tristeza profunda y muchos otros en los que lloraste en silencio, sola, sin que nadie pudiera ver lo que realmente sentías. Pero aquí estás, a pesar de todo, sigues adelante. La vida te ha golpeado, pero tú sigues levantándote. Eso es algo increíble. Te admiro por todo lo que has pasado y por seguir intentando a pesar de todas las batallas que solo tú conoces. No es fácil mantener la esperanza cuando todo parece oscuro, pero lo estás haciendo. Cada día que sigues luchando, te estás sanando a ti misma. Y sé que no siempre encuentras la salida, que a veces el dolor parece interminable, pero sé amable contigo misma. No te exijas más de lo que puedes dar, no te castigues por tus caídas. Recuerda que todo lo que has vivido forma parte de tu proceso. No te rindas. Confía en que, aunque todo se vea oscuro, todo estará bien al final. Mujer especial no es la que tiene una cara bonita, un cuerpo perfecto, ni la que nunca comete errores. Una mujer especial es aquella que ha cometido miles de equivocaciones, que ha amado sin ser amada, que ha entregado todo sin recibir nada a cambio, que ha llorado, sufrido y perdido, pero que, aún así, se ha levantado una y otra vez. Es aquella que ha cerrado capítulos de su vida sin resentimientos, ha perdonado y ha seguido adelante, con el corazón más sabio y fuerte que nunca. Es la mujer que, pese a todo lo vivido, ha aprendido a sanar sola y ha vuelto a amar sin rencor. El camino hacia el amor propio y la sanación no es lineal y no siempre es fácil. Habrá días en los que te sentirás agotada, como si no pudieras seguir. Pero recuerda, la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarte una y otra vez. Cada vez que te enfrentas a tus miedos, cada vez que te das permiso para sanar, te estás mostrando la compasión más profunda. Esta es la compasión que te permite abrazar tus vulnerabilidades y reconocer que, aunque no eres perfecta, eres valiosa y mereces amor y cuidado. Sé amable contigo misma. Reconoce tus logros, incluso los más pequeños. Recuerda que te mereces la misma compasión y ternura que le darías a una amiga que está pasando por lo mismo que tú. La compasión hacia ti misma es el primer paso para sanar. No te exijas más de lo que puedes dar y no te castigues por no tener todas las respuestas o soluciones. El poder de sanar lleva tiempo, pero estás avanzando. Y lo más importante, no te des por vencida, porque a pesar de todo lo que has vivido, hay algo que sigue brillando dentro de ti, algo que nunca se acaba. Esa fuerza interna que te ha traído hasta aquí, esa resiliencia que te ha permitido seguir adelante, es la que te llevará a la sanación y a la paz. Encuentra la fuerza que hay en ti. La vida a veces no es justa. Pasarás por momentos que no te mereces, momentos en los que te sentirás derrotada, cuando las circunstancias te pondrán a prueba de una manera que jamás imaginaste. Pero recuerda, en esos momentos de dolor y desafío es cuando más se revela tu verdadera fuerza. Lo que te está sucediendo no está diseñado para romperte, sino para mostrarte lo fuerte que eres, aunque no siempre lo sientas.
Las turbulencias en un avión no son motivo para bajar, sino para abrocharse el cinturón y mantenerse firme. Así son las turbulencias de la vida. No están ahí para que renuncies, sino para que te mantengas firme, para que sigas adelante, aun cuando el viento sea fuerte y las circunstancias sean inciertas. Eres más fuerte de lo que crees, y aunque ahora no lo veas, las adversidades te están moldeando, dándote una fuerza que no sabías que tenías. Mantén tu mirada fija en tu meta, en tu propósito. A veces, la vida no te permite ver más allá del momento difícil, pero todo lo que estás atravesando es parte de tu crecimiento. Cada desafío es una oportunidad de aprender y de reafirmar tu capacidad para superarlo. En este camino, descubrirás que la fuerza no siempre está en la resistencia, sino en la decisión de seguir adelante, en la valentía de enfrentar lo que parece insuperable. Como ejercicio, te invito a repetir estas afirmaciones todos los días. Pronúncialas con confianza, porque tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy imparable, yo soy suficiente, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy paz y felicidad. Estas afirmaciones no son solo palabras, son recordatorios poderosos de la fortaleza que reside en ti. El universo ya te ha dado todo lo que necesitas para superar cualquier obstáculo. Tienes la capacidad de lograr lo que te propones, de sanar, de aprender, de crecer y de vivir con propósito. Recuerda siempre, tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Es hora de volver a conectar con lo que realmente eres, con tus deseos y lo que te mueve en lo más profundo de tu ser. Este es el momento perfecto para redescubrir tu esencia, para hacer lo que siempre has querido pero no te habías atrevido. La vida te ha traído hasta aquí y ahora es el instante para empezar de nuevo, para tomar el control y caminar hacia tu verdadera misión. Empezar algo nuevo es posible. Estudia algo nuevo o emprende un proyecto que te apasione. Haz un cambio pequeño, como obtener una nueva línea de móvil. Renueva tu armario con ropa que refleje quién eres hoy. Atrévete a ir a lugares nuevos, cambia de entorno y conoce nuevos mundos. Explora un hobby que nunca pensaste intentar, lo que te entusiasme. Si sientes que es el momento, da el paso y haz un cambio de ciudad o de país. Haz aquello que siempre quisiste, pero nunca te atreviste a hacer. Mantente firme y comienza hoy mismo. No necesitas esperar un gran momento. El momento es ahora. No importa qué tan pequeño sea el paso, lo importante es que comiences. Cada acción, por mínima que sea, te llevará más cerca de tu propósito. No te sientas sola en este viaje. Es parte de tu proceso de sanación. No tengas miedo. Si la vida te ha traído hasta este punto, es porque algo mejor te está esperando. Pero no puedes quedarte estática, recreándote en el dolor ni mirando hacia atrás. La vida te está pidiendo que actúes, que avances. No tiene que ser rápido, pero sí constante. Cada paso que tomes, por pequeño que sea, te acercará más a la vida que deseas. Recuerda, habrá momentos en los que sientas que has avanzado, pero luego vendrán días de bajón. Es normal, porque tu mente y tu corazón están sanando, y este proceso tiene altibajos. Sé paciente contigo misma. Lo importante es no rendirse. Recuerda que cada día que te levantas es una oportunidad para acercarte más a la vida que mereces. Te prometo que habrá días mejores, siempre los habrá. Date la oportunidad de redescubrir tu vida sin miedo a lo que venga. Tú puedes. Y un día, sin que lo notes, comienzas a sentirte mejor. No serás completamente feliz de inmediato, pero sí notarás una transformación. Te sentirás más segura, menos triste y sobre todo más completa. La sanación no es un proceso lineal ni rápido, pero poco a poco las piezas se van colocando. El primer paso es empezar a sentir que ya no eres la misma de antes. Te das cuenta de que, aunque las cicatrices siguen allí, ya no definen quién eres.
Es entonces cuando empiezas a reconstruir lo que alguna vez pensaste que estaba irremediablemente roto. Lo haces paso a paso, con paciencia, sin prisa, pero con una determinación interna que nunca imaginaste tener. Cada día es una nueva oportunidad para cerrar una herida, para dejar ir lo que ya no te sirve. No te das cuenta, pero en el proceso estás sanando profundamente, reconfigurando tu vida y tu ser. Un día, sin darte cuenta, las lágrimas comienzan a desaparecer. Ya no sientes que te ahogas en el dolor de lo que fue. La frustración que una vez te paralizó comienza a disolverse y los miedos que te acompañaron durante tanto tiempo ya no tienen el poder sobre ti que solían tener. Dejas atrás lo que te lastimaba y sigues adelante con un corazón más fuerte y más sabio. Te sorprendes de cómo, poco a poco, la tormenta interna que te arrasaba comienza a calmarse. Así es como te das cuenta de que después de cada tormenta siempre hay vida. La vida sigue, y no solo sigue, sino que tiene mucho más que ofrecerte. La calma llega después del caos, y en la quietud te das cuenta de que todo lo que has vivido te ha preparado para algo más grande, algo mejor. La sanación llega cuando dejas ir lo que ya no te pertenece y te permites renacer desde lo más profundo de tu ser. No necesitas ser perfecta para sanar, solo necesitas ser tú misma, con tus heridas y tus fortalezas. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un recordatorio de tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Y así, día a día, te vas convirtiendo en la persona que siempre fuiste o destinada a ser, solo que más fuerte, más consciente y más en paz contigo misma. Porque la sanación no es un destino, es el viaje. Y el viaje hacia tu paz interior está en pleno proceso. La mujer que ha sanado sabe que no tiene control sobre todo y por eso no se culpa si las cosas no salen como esperaba. No se siente menos por cometer errores, porque entiende que son parte de su crecimiento. No busca perfección, busca autenticidad. Sabe que cada paso que da, incluso los más inciertos, son parte de su viaje hacia la paz interior. Ha aprendido a poner límites saludables, a decir no cuando es necesario, sin miedo a decepcionar. Expresa sus opiniones y emociones con valentía, sabiendo que su verdad tiene valor, independientemente de cómo los demás reaccionen. No vive para el juicio ajeno, sino para su propio bienestar. Reconoce sus aciertos, aunque pequeños, porque sabe que cada logro, por más humilde que parezca, es un testamento de su esfuerzo y valentía. Ha logrado una aceptación real de sí misma, entendiendo que es un ser completo en su imperfección y que no necesita ser nada ni nadie más que quien es en este momento. Ya no se victimiza, pues ha aprendido que su poder radica en cómo responde a las circunstancias, no en lo que le sucede. Se fija metas personales y trabaja en ellas con determinación, sin apresurarse, porque sabe que todo llega a su debido tiempo. Acepta sus heridas, las mira con compasión y sabe que es responsable de sanarlas, sin esperar que nadie más lo haga por ella. Vive el presente porque entiende que el único momento real es el ahora. El pasado ya no tiene poder sobre ella. Ha aprendido a soltarlo, a perdonarlo y a integrar las lecciones que le ofreció. Está comprometida con su bienestar porque sabe que solo desde el amor propio puede seguir creciendo. La mujer que ha sanado entiende que su proceso no termina y que la sanación es continua. Sabe que ayudar a otras mujeres a sanar es una de las formas más poderosas de expandir la conciencia colectiva. Honrar su linaje y el de sus hermanas no solo la conecta con su pasado, sino que también atrae felicidad y alegría a su vida. Bendice su camino y el de quienes la rodean, sabiendo que la gratitud y la abundancia
son dos fuerzas que se nutren mutuamente. Comparte su sabiduría sin esperar nada a cambio, confiando en que el universo siempre la recompensará de mil y una maneras por despertar conciencias, porque entiende que lo que da regresa multiplicado. La mujer que ha sanado sabe que la sanación absoluta no existe y por eso cuida su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos con devoción, entendiendo que cada día es una nueva oportunidad para crecer. Ya no se siente juzgada ni tiene necesidad de juzgar a los demás. Sabe que cada fracaso es solo una lección, una oportunidad de aprender y que cada error tiene un propósito dentro del gran plan de su vida. Su mejor medicina es el amor incondicional, tanto hacia ella misma como hacia todos los seres con los que comparte su existencia en este planeta. Ha entendido que el amor es lo que sana, lo que transforma y lo que ilumina incluso los momentos más oscuros. La mujer que ha sanado nunca duda de sus decisiones, porque confía profundamente en su intuición y en el poder de su voz interior. Ya no mira atrás, porque sabe que lo único que importa es el ahora, y lo que decide hoy es lo que crea su futuro. Sabe que para avanzar en su vida debe haberse perdonado a sí misma y a los demás. El perdón absoluto y sin reservas es lo que la eleva a un nivel superior de espiritualidad. Ha aprendido a soltar, a dejar ir, para poder recibir lo nuevo que la vida le ofrece. La mujer que ha sanado sabe que cada ritual, por pequeño que sea, añade belleza y armonía a su vida cotidiana. Puede ser algo tan simple como respirar profundamente o tan complejo como una meditación profunda, pero lo hace con intención. Y lo más importante, la mujer que ha sanado sabe que no hay fuerza más poderosa que la risa y el amor. Son las dos energías que la mantienen conectada con la vida, con los demás y consigo misma. He llegado a entender que sanar no significa borrar y seguir adelante no significa olvidar. Algunas heridas no desaparecen, se suavizan, se desplazan, pero siguen siendo parte de mí. Y eso está bien. Ya no espero el día en que cada cicatriz se desvanezca o cada dolor desaparezca para permitirme la alegría. La felicidad y el dolor pueden coexistir. Uno no anula al otro. Puedo reírme mientras llevo el peso de lo que una vez me rompió. Puedo amar profundamente, incluso aunque sienta dolor en el corazón. La vida no se trata de superarlo todo, se trata de aprender a sostener tanto el dolor como la alegría con gracia, permitiéndoles moldearme sin definirme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si has llegado a este punto, quiero que sepas que estoy profundamente orgullosa de ti. Sanar no es fácil, pero cada paso que das te acerca un poco más a esa versión luminosa y auténtica de ti misma. Recuerda que esta no es una meta a la que llegar, sino un viaje sagrado de regreso a tu verdad. La ruptura no fue el final de tu historia, sino el comienzo de una nueva etapa, más consciente, más amorosa, más libre. Confía en la vida, porque lo mejor aún está por llegar. Y cada día que eliges no rendirte, estás sembrando la semilla de una felicidad más profunda. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, cuídate, quiérete y no olvides, el amor más importante es el que te das a ti misma.